A principios de marzo de 2002, las fuerzas estadounidenses y de la coalición lanzaron la Operación Anaconda, una gran ofensiva en el este de Afganistán, destinada a destruir a los combatientes atrincherados de Al-Qaeda y los talibanes en el valle de Shahikot. El plan se basaba en rodear a las fuerzas enemigas en terreno montañoso y empujarlas hacia posiciones de bloqueo. Sin embargo, la inteligencia subestimó tanto el número como la fuerza del enemigo. En lugar de una zona débilmente defendida, las tropas de la coalición se encontraron con una fuerza decidida y bien atrincherada que ocupaba terreno elevado, incluyendo la cima de Thakur Ghar, una montaña de 10.000 pies que dominaba el campo de batalla. Para el 3 de marzo la batalla en el valle ya había resultado más difícil de lo esperado. Los comandantes buscaron colocar equipos de reconocimiento en terrenos clave, especialmente en Thakur Ghar, para observar los movimientos enemigos y apoyar las operaciones en curso. En este video veremos lo que sucedió después y el costo humano de Roberts Ridge, la batalla de Thakur Ghar. Bienvenidos a Wars of the World. En las primeras horas del 4 de marzo de 2002, los estrategas militares decidieron insertar un equipo de reconocimiento de los SEALs de la Marina de los Estados Unidos directamente en la cima de Thakur Ghar, para establecer un puesto de observación y monitorear los movimientos enemigos en el valle de Shahikot. La misión fue llevada a cabo por un MH-47I Chinook, del 161º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, conocido por realizar inserciones nocturnas de alto riesgo. La elección de la zona de aterrizaje era crucial. Los planes iniciales apuntaban a un lugar debajo de la cima para minimizar el riesgo, pero debido a las limitaciones de tiempo y la necesidad de una observación inmediata, se tomó la decisión de aterrizar directamente en la cima. La inteligencia sugería que las fuerzas enemigas estaban cerca, pero no confirmó su presencia en la cima. En realidad, los combatientes de Al-Qaeda ya habían ocupado las alturas y habían establecido posiciones ocultas con armas pesadas, apuntando a las rutas de aproximación de los helicópteros. Cuando el Chinook, con el indicativo Razor 03, se acercaba a Thakur Ghar a más de 10.000 pies, enfrentó desafíos significativos. El aire enrarecido reducía la sustentación y el rendimiento del motor, mientras que la nieve y el terreno irregular complicaban el aterrizaje. Además, los picos circundantes limitaban las rutas de aproximación, lo que facilitaba a los defensores enemigos anticipar la llegada del helicóptero. La aeronave utilizó sistemas de visión nocturna, dependiendo de señales visuales limitadas mientras se acercaba a la zona de aterrizaje. Mientras el helicóptero descendía hacia lo que parecía ser una zona viable, no había indicios de los sensores ni de la inteligencia de que estuviera ocupada. Sin embargo, esto cambió abruptamente. Cuando el Chinook se acercó a la cima cubierta de nieve, fue atacado con fuego intenso desde múltiples direcciones. Los combatientes enemigos abrieron fuego con ametralladoras y granadas propulsadas por cohete, lo que indicaba que ya esperaban el acercamiento. El helicóptero fue alcanzado repetidamente mientras los pilotos intentaban maniobrar para salir de la zona de muerte. En medio del caos, Neil C. Roberts, un miembro del equipo SEAL que estaba cerca de la rampa trasera, cayó de la aeronave sobre la montaña, más abajo. La tripulación inicialmente no notó la pérdida mientras se concentraba en mantener el helicóptero dañado en el aire. Después de un aterrizaje forzoso lejos de la cima, se reagruparon y se dieron cuenta de que Roberts no estaba. Había aterrizado en territorio controlado por el enemigo, y a pesar de sobrevivir a la caída, se enfrentó a combatientes hostiles antes de ser asesinado. La situación cambió drásticamente de una misión de reconocimiento a una operación urgente para rescatar al personal aislado. Ahora, el equipo en tierra enfrentaba el desafío de regresar a una cima fuertemente defendida para recuperar a su compañero caído. Mientras tanto, el helicóptero derribado y su tripulación quedaron vulnerables en el lugar del accidente. El mando tuvo que priorizar la recuperación de Roberts, proteger al equipo sobreviviente y reevaluar la fuerza enemiga en Thakur Ghar.
La inserción inicial reveló que el enemigo estaba bien preparado, ocupando un terreno ventajoso que cubría la cima, demostrando que la suposición de una captura rápida era errónea. Desde ese momento, cada acción en Thakurgar estuvo influenciada por este error de cálculo, convirtiendo una misión de observación planificada en una feroz y costosa batalla de pequeñas unidades en las primeras etapas en Afganistán. El darse cuenta de que Roberts se había quedado atrás obligó al equipo a tomar una decisión difícil. Después de escapar de una zona de aterrizaje fuertemente defendida con un helicóptero dañado, ahora enfrentaban el peligro de que combatientes enemigos ocuparan la montaña donde él permanecía. A pesar de los riesgos, se tomó la decisión de regresar rápidamente. Dada la altitud, la temperatura y las fuerzas hostiles, cualquier retraso disminuía las posibilidades de supervivencia. Se organizó una segunda inserción utilizando otro helicóptero MH-47 para dejar al equipo de nuevo en Thakurgar. Sin embargo, para este momento, la situación táctica había cambiado significativamente. El enemigo estaba en máxima alerta después del enfrentamiento anterior, habiendo reforzado sus defensas en la zona de aterrizaje prevista. Cuando el helicóptero se acercó de nuevo, se enfrentó a un sitio de emboscada conocido. La aeronave fue atacada mientras se acercaba a la cima, pero se tomó la decisión de aterrizar. Con pocas alternativas y la urgencia del rescate, el helicóptero aterrizó brevemente en la cima cubierta de nieve para que el equipo pudiera desembarcar. Casi de inmediato entraron en combate. Combatientes enemigos en posiciones fortificadas abrieron fuego con ametralladoras y armas ligeras. Ocultos entre afloramientos rocosos y búnkeres, tenían líneas de fuego despejadas a través de la zona de aterrizaje. Los estadounidenses estaban expuestos en terreno abierto, con poca cobertura natural, bajo fuego desde múltiples direcciones. Entre el equipo estaba John A. Chapman, un controlador de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, asignado al elemento SEAL. Su función era coordinar el apoyo aéreo, lo que requería mantener la comunicación bajo fuego e identificar objetivos muy cerca de las fuerzas amigas. Durante un intenso tiroteo, Chapman avanzó hacia las posiciones enemigas que estaban manteniendo a su equipo bajo fuego. A pesar de estar herido, siguió luchando, enfrentándose al enemigo a corta distancia. Sus acciones interrumpieron el fuego enemigo, permitiendo que sus compañeros pudieran maniobrar y retirarse de la zona de aterrizaje expuesta. Sin embargo, la situación era insostenible ya que el equipo, en inferioridad numérica, se enfrentaba al enemigo apostado en posiciones elevadas. En algún momento, Chapman se separó y se pensó que había muerto durante el asalto inicial al búnker. El equipo restante se retiró bajo fuego enemigo. Más tarde, imágenes desclasificadas de un dron Predator revelaron que Chapman sobrevivió al enfrentamiento inicial y luchó solo durante un tiempo antes de ser asesinado. Mientras el equipo se retiraba de la cima, enfrentaron fuego enemigo desde arriba. El intento de recuperar a Roberts había fracasado, resultando en graves pérdidas y confirmando la fuerza de las fuerzas defensoras. A medida que la situación en Thakurgar empeoraba, el alto mando se dio cuenta de que las fuerzas disponibles eran insuficientes para recuperar la cima. El enemigo controlaba el terreno, había frustrado un intento de rescate y seguía atacando a las aeronaves que se acercaban. Se necesitaba una fuerza mayor para recuperar al personal desaparecido y asegurar la supervivencia en la montaña. Una fuerza de reacción rápida liderada por los Rangers del Ejército de los Estados Unidos del 75º Regimiento de Rangers fue desplegada urgentemente para reforzar a las tropas que ya estaban en combate, recuperar al personal aislado y asegurar la cima si era posible. Los Rangers abordaron helicópteros MH-47 y se dirigieron a Thakurgar antes del amanecer. Para ese momento, el enemigo ya estaba en alerta, ya que los enfrentamientos anteriores habían revelado la zona de aterrizaje y las rutas probables de aproximación, dejando a las aeronaves que intentaban aterrizar vulnerables al fuego enemigo. Uno de los helicópteros, comúnmente conocido como Razor 01, se acercó a la cima bajo estas condiciones. Al acercarse a la zona de aterrizaje, fue recibido de inmediato con un fuego intenso proveniente de las posiciones enemigas. Ametralladoras y granadas propulsadas por cohete impactaron la aeronave mientras descendía. El helicóptero fue alcanzado varias veces, pero logró aterrizar cerca de la cima, aunque no de manera controlada. Quedó detenido de manera precaria en la ladera de la montaña, dañado y expuesto.
Cuando los Rangers salieron, inmediatamente se encontraron con fuego enemigo proveniente de posiciones elevadas. Varios soldados, incluido el líder de pelotón Nate Self, resultaron heridos al principio. Las responsabilidades de liderazgo cambiaron rápidamente, mientras los Rangers trabajaban para establecer un perímetro defensivo alrededor de la aeronave derribada. El terreno ofrecía una protección mínima, con el sitio de aterrizaje expuesto y solo algunas rocas dispersas como cobertura. Los combatientes enemigos en lo alto tenían la ventaja, disparando hacia abajo a los Rangers, quienes luchaban a más de 10.000 pies en condiciones de frío. A pesar de los desafíos, los Rangers se organizaron rápidamente para responder al fuego, atender a los heridos y coordinarse con las aeronaves de apoyo. La comunicación efectiva era vital para el apoyo aéreo cercano, el cual debía ser controlado debido a la proximidad de las fuerzas amigas. Bajo fuego sostenido de combatientes enemigos que usaban armas de fuego directo y morteros, el helicóptero derribado se convirtió en una posición defensiva crucial. Los intentos de avanzar hacia la cima fueron obstaculizados por el fuego hostil, manteniendo a los Rangers en gran medida confinados a su punto de aterrizaje. El apoyo aéreo se volvió cada vez más vital mientras las aeronaves atacaban posiciones enemigas, aunque el terreno accidentado y el riesgo de golpear a fuerzas amigas limitaron su efectividad. El humo, la nieve y los contornos irregulares de la montaña complicaron la identificación de los objetivos. La batalla se convirtió en un intenso intercambio de fuego, con los Rangers manteniendo su posición y pidiendo apoyo mientras esperaban refuerzos. La llegada de las fuerzas de reacción rápida estabilizó la situación, pero el control de la montaña seguía siendo disputado. Al amanecer del 4 de marzo, la batalla por Thakur Ghar había llegado a un punto muerto. Las fuerzas estadounidenses, incluidos los SEALs de la Marina y los Rangers, estaban atrapados cerca del sitio del accidente del MH-47, mientras que los combatientes de Al-Qaeda ocupaban posiciones ventajosas, disparando desde búnkeres y salientes rocosos. El poder aéreo fue crucial para evitar que la situación empeorara. Las aeronaves estadounidenses, incluidos cazas, bombarderos y cañoneras AC-130, atacaron posiciones enemigas durante toda la mañana, enfrentando desafíos como el terreno difícil, la visibilidad limitada de los objetivos y el riesgo de golpear a las fuerzas amigas. La proximidad de las fuerzas opuestas complicó los enfrentamientos, ya que los combatientes enemigos a menudo estaban peligrosamente cerca de las tropas estadounidenses. Los controladores aéreos avanzados tuvieron que comunicar coordenadas precisas bajo fuego mientras buscaban cobertura. A pesar de estos desafíos, los ataques aéreos debilitaron gradualmente las posiciones enemigas, atacando posiciones de tiro conocidas a lo largo de la cresta. El fuego de supresión de las aeronaves a veces obligaba a los combatientes enemigos a romper el contacto o reposicionarse. Los defensores continuaron luchando de manera efectiva, utilizando el terreno y las posiciones defensivas existentes para absorber los ataques y reanudar el fuego. El fuego de ametralladora y los disparos esporádicos de mortero mantenían la presión sobre las fuerzas estadounidenses debajo de la cima. A más de 10.000 pies, el aire enrarecido afectaba el movimiento y el rendimiento de las armas. El personal herido requería atención constante, lo que limitaba la maniobrabilidad. Con el paso del tiempo, la coordinación mejoró y aeronaves adicionales ejercieron presión sobre las posiciones enemigas. Los recursos de vigilancia, incluidos los primeros sistemas aéreos no tripulados, ayudaron a identificar movimientos y posibles puntos de disparo, cambiando gradualmente el equilibrio a favor de las fuerzas estadounidenses. Para finales de la mañana, las tropas estadounidenses avanzaron de manera más efectiva hacia la cima, descubriendo los cuerpos de Neil C. Roberts y John A. Chapman, lo que destacó el alto costo de la batalla. Para primeras horas de la tarde, el control de Thakur Ghar pasó a manos de las fuerzas estadounidenses. El apoyo aéreo sostenido y la defensa en tierra obligaron al enemigo a abandonar posiciones clave, permitiendo que las tropas estadounidenses ocuparan la cima con confianza. La batalla duró horas, más de lo esperado, y se desarrolló en fases complejas influenciadas por decisiones previas e información incompleta. Para cuando se estableció el control, el resultado ya era claro, pero el costo ya era evidente. Para la tarde del 4 de marzo, el equilibrio de la lucha en Thakur Ghar había cambiado.
Los ataques aéreos sostenidos y la resistencia en tierra obligaron a los combatientes enemigos a retirarse o ser eliminados, permitiendo que las fuerzas estadounidenses aseguraran la cima y la cresta circundante. Sin embargo, la batalla continuó con las difíciles tareas de asegurar la montaña, atender a los heridos y prepararse para la extracción en condiciones peligrosas. Las fuerzas estadounidenses despejaron metódicamente la cima, buscando combatientes aislados y posiciones ocultas. Descubrieron armas y equipo abandonados por el enemigo, lo que resaltaba la magnitud de la red defensiva en la cima. Mientras tanto, varios Rangers y personal resultaron heridos, y atenderlos a esa altitud representó desafíos significativos. El frío y la pérdida de sangre aumentaron la urgencia de evacuación, siendo el transporte aéreo la única opción viable. La extracción no pudo comenzar de inmediato debido a la amenaza persistente del enemigo. Aunque la cima estaba bajo control estadounidense, las aproximaciones durante el día aún podían exponer a las aeronaves al peligro. Los comandantes coordinaron la extracción cuidadosamente, equilibrando la urgencia con los posibles riesgos. Al caer la noche, las condiciones mejoraron para las operaciones de helicópteros. Las aeronaves del 161º SOAR regresaron, destacando el papel crucial de la aviación en la operación. Aunque el aterrizaje seguía siendo difícil debido al terreno irregular y la baja visibilidad, la evacuación se realizó por etapas. Se dio prioridad al personal herido, seguido de los demás según lo permitían las condiciones, junto con la recuperación de los soldados caídos, Roberts y Chapman. El helicóptero MH-47 derribado permaneció en la montaña como recordatorio de la intensidad de la batalla. Al final del proceso de extracción, las fuerzas estadounidenses habían evacuado con éxito a todo el personal, y la atención se centró nuevamente en los combates en el valle de Shahi Hot. La batalla en Takurghar resultó en la muerte de 7 soldados estadounidenses y numerosos heridos, convirtiéndola en el enfrentamiento más letal de la Operación Anaconda. Posteriormente, los planificadores militares e historiadores analizaron la batalla, enfocándose en la decisión de insertar tropas directamente en la cima, las limitaciones de la inteligencia y los desafíos de coordinar operaciones aéreas y terrestres en un terreno difícil. El lugar llegó a conocerse como Roberts Ridge, reflejando tanto el costo humano de la batalla como su complejidad. John A. Chapman recibió la Medalla de Honor por su valentía, mientras que Britt K. Slavinsky, el líder del equipo SEAL, también obtuvo este prestigioso reconocimiento. Neil C. Roberts, cuya caída desencadenó la batalla, es honrado con el nombre de la cresta. La batalla en Roberts Ridge ilustra la imprevisibilidad del combate y el valor de la perseverancia, ya que las fuerzas estadounidenses lograron su objetivo. A pesar de los desafíos iniciales, y más de 2 décadas después, sigue siendo un evento significativo que resalta las complejidades del conflicto en Afganistán.